El mazo de madera golpeó abajo como un disparo, haciendo eco a través del polvoriento salón de Purgatory Creek. Vendido por $3 al hombre en el guardapolvo negro. La multitud jadeó. $3 era el precio de un caballo cojo, no una vida humana. Abigail Holloway, 19, y temblando, miró arriba a su comprador. Él no parecía un esposo. Él parecía una parca cubierta en polvo de sendero. Pero el terror no verdaderamente empezó hasta que ellos alcanzaron su cabaña aislada. Cuando el vaquero silencioso finalmente se dejó caer a una rodilla ante ella, Abigail no se desmayó. Ella gritó. Lo que ella vio en ese momento cambiaría la historia del oeste para siempre. 18 de octubre de 1874. Purgatory Creek, territorio de Wyoming. El aire en el salón Gilded Horn olía a cerveza rancia, cuerpos sin lavar y desesperación. Era una espesa atmósfera asfixiante que se aferraba a la parte trasera de la garganta de Abigail Holloway. Ella estaba de pie sobre una caja de madera improvisada, sus muñecas atadas con una cuerda de cáñamo áspera que rozaba contra su piel pálida. Ella tenía 19 años, la hija de un maestro de escuela que había muerto de consunción hace 2 inviernos, y un padre que había apostado todo lo que poseían antes de ponerse una bala en su propia cabeza el martes pasado. Este era su legado final. Abigail subastada para pagar sus deudas a Cyrus Blackwood, el varón de tierras más rico y cruel del pueblo. Mírenla, caballeros, el subastador. Un hombre grasiento llamado Silas. Espera, no. Usemos a Yedodire. Crump sonrió con desdén, agarrando la barbilla de Abigail con una mano sucia. Ella se encogió, tirando lejos, pero la cuerda la sostuvo firmemente. Dientes limpios, caderas anchas, virgen oeso, el difunto señor Holloway juró sobre su tumba. Oigo 50. Abigail mantuvo sus ojos fijos en las tablas del suelo. Ella contó los agujeros de nudo para evitar llorar. 1, 2, 3, 20, gritó un minero cerca del frente, su cara untada con hollín. 25, contó un hombre en un traje de terciopelo, probablemente un proxeneta de Cheyenne. El corazón de Abigail martilleó contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ella sabía lo que les pasaba a las mujeres compradas en estas subastas. No eran esposas, eran ganado. 40 de la madame. La voz retumbó desde la parte trasera de la habitación. Era Cyrus Blackwood él mismo. Él se sentó en una mesa de póker, girando un vaso de whisky, una sonrisa depredadora en su cara. Él no quería una esposa. Él quería quebrar a la hija del hombre que le debía dinero. Era un juego para él. La habitación se quedó en silencio. Nadie superó la oferta de Blackwood. No en Purgatory Creek. A la 1:40. Jedediah levantó el mazo. 3. La voz era baja y áspera y cortó a través del silencio como un cuchillo cerrado. Vino del rincón más oscuro del salón donde las sombras parecían tirar. La multitud murmuró. Blackwood rió un sonido áspero y ladrador. 3. Me insultas, extraño. La chica vale al menos 50 solo en mano de obra. Una silla raspó contra el suelo. Un hombre se levantó. Él era imponente fácilmente, 6'3", vistiendo un largo abrigo guardapolvo curtido por el clima que una vez había sido negro, pero ahora estaba manchado con el polvo gris de las altas llanuras. Su sombrero estaba tirado bajo, sombreando sus ojos, pero la barba incipiente en su mandíbula era espesa y oscura. Él caminó hacia la luz, sus espuelas tintineando con un pesado sonido metálico rítmico. Clink paso, clink paso. Él se detuvo directamente frente a Blackwood. Treja, el extraño repitió. Él no gritó, él no tenía que hacerlo. Y la nota de deuda que su padre firmó. La sonrisa de Blackwood vaciló. ¿Quién eres?
Elias Graham. El nombre golpeó la habitación como un golpe físico. El susurro se detuvo instantáneamente. Incluso el pianista se congeló. Elias Graham, el cazarrecompensas de las tierras malas, el hombre que había rastreado al carnicero de Abilene a través de 3 estados y lo trajo de vuelta en un saco. Graham metió la mano en su abrigo. Varios hombres buscaron sus armas, pero él solo sacó 3 pesados dólares de plata y los golpeó sobre la mesa de Blackwood. Entonces él golpeó un trozo de papel abajo junto a ellos. Era una orden de recompensa. Tu hermano Thomas Blackwood, Elías dijo con calma, buscado por robo de banco en Omaha. Lo encontré, lo entregué. La recompensa cubre la deuda de la chica, más $3 por la inconveniencia de estar en este olor. La cara de Blackwood se puso morada. Él se levantó, su mano cerniéndose cerca de su funda. ¿Crees que puedes entrar aquí y comprar mi propiedad con calderilla? Ella no es propiedad, Cyrus, Elías dijo, su voz bajando una octava. Su mano no se movió hacia su arma. Solo colgaba suelta a su lado, peligrosamente relajada. Ella es una ciudadana, y a menos que quieras a los alguaciles de AEU investigando por qué está subastando mujeres en un territorio que está intentando obtener la condición de Estado, tomarás los trébol. Blackwood miró alrededor de la habitación. Él vio el miedo en los ojos de los hombres. Él vio el legendario pacificador de culto en la cadera de Elias. Él escupió en el suelo justo al lado de las monedas de plata. Tómala, Blackwood siseó. Ella es flacucha de todos modos. Probablemente no durará el invierno. Elias no respondió. Él caminó hacia la caja, lanzó las 3 monedas al subastador aturdido y sacó un cuchillo de su cinturón. Abigail cerró sus ojos apretadamente, preparándose para el dolor, pero ella solo sintió la liberación repentina de presión mientras las cuerdas se caían. Camina, Elias dijo. No fue una petición. Él se giró y salió a zancadas del salón. Aclara la garganta. Las puertas del salón balanceándose violentamente detrás de él. Abigail, frotando sus muñecas en carne viva, se apeó de la caja y corrió para alcanzar sus zapatos de cuero baratos, resbalando sobre el aserrín. Ella había sido comprada por $3 por un asesino, y ella no tenía idea si había sido salvada o condenada. Afuera, el viento aullaba, levantando remolinos de polvo que bailaban por la calle principal. Elias Graham ya estaba montando un masivo semental negro, una bestia que parecía tan malvada como su amo. Él miró abajo a Abigail, quien estaba temblando en su delgado vestido de algodón. «Tú montas detrás», él gruñó, extendiendo una mano. Era una mano áspera, callosa, cicatrizada a través de los nudillos. Abigail vaciló. «¿Dónde? ¿A dónde vamos?» Lejos de Blackwood, fue todo lo que él dijo. Él la subió con sorprendente facilidad, balanceándola sobre la grupa del caballo detrás de la silla. «¡Agárrate al cuero!» «No a mí», él ordenó. Ellos cabalgaron fuera de Purgatory Creek en silencio, los cascos del caballo retumbando contra la tierra compactada. El pueblo se desvaneció detrás de ellos, reemplazado por la vasta, aterradora, vacía de la naturaleza salvaje de Wyoming. El paisaje era brutal, rocas dentadas, maleza, y un cielo tan grande que te hacía sentir insignificante. Por 3 horas ellos no hablaron. Las piernas de Abigail le dolían y el viento frío mordía a través de su vestido, volviendo su piel a carne de gallina. Ella miró fijamente la espalda del abrigo de Elias. Olía a tabaco, sudor de caballo y aceite de arma. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué él había intervenido? Los rumores sobre Elias Graham eran aterradores. Ellos decían que él no tenía corazón, que él se lo había cortado a sí mismo para ser un mejor asesino.
Ellos decían que él vivía solo en las montañas, porque la gente civilizada no podía soportar su vista. Mientras el sol comenzaba a sumergirse bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos violentos de morado magullado y naranja sangre, Elías dirigió el caballo fuera del sendero principal y por un estrecho camino rocoso que conducía a las estribaciones. «Por favor», Abigail susurró su voz desde el polvo. «¿Vas a matarme?» Elías no se dio la vuelta. «Si te quisiera muerta, chica, habría dejado que Blackwood te guardara. ¿Entonces qué quieres?» Yo no sé cómo ser una esposa. Puedo cocinar un poco y puedo leer, pero silencio. Él le espetó. Pero no había calor en ello, solo agotamiento. Ellos alcanzaron una pequeña cabaña escondida bajo el saliente de un acantilado de granito. Estaba escondida, defendible y robusta, justo como él. Había un corral para el caballo y un pequeño arroyo cerca. No era un hogar, era un escondite. Elías desmontó y la ayudó a bajar. Sus manos se demoraron en su cintura por una fracción de segundo demasiado tiempo, pero no de una manera lasciva, más como si la estuviera pesando, probando su fragilidad. Él señaló la puerta de la cabaña. Dentro fuegos yacían. «Enciéndelo». Abigail se apresuró adentro. La cabaña era escasa, un solo catre, una mesa de madera, 2 sillas y una estufa de hierro fundido. Ella encontró los fósforos y encendió la yesca en la estufa, sus manos, a clara la garganta, temblando tan mal que desperdició 2 fósforos. Para cuando el fuego estaba crepitando, Elías entró. Él cargaba sus alforjas y un rifle. Él cerró la puerta de una patada y la atrancó. La atmósfera en la pequeña habitación cambió instantáneamente. La vastedad del exterior se había ido, reemplazada por una proximidad íntima, asfixiante. Eran solo ellos dos, la novia virgen y el cazarrecompensas. Elías se quitó el sombrero y lo tiró sobre la mesa. Por primera vez, Abigail vio su cara claramente a la luz del fuego. Él era más joven de lo que ella esperaba, quizás 32, pero sus ojos eran antiguos. Eran del color del acero, duros e inflexibles. Una cicatriz blanca dentada corría desde su sien izquierda hacia su línea del cabello. Él era guapo de una manera aterradora, dentada. Él la miró fijamente, su mirada intensa, barriendo desde su desordenado cabello castaño hasta sus zapatos gastados. Él dio un paso hacia ella. Abigail retrocedió hasta que golpeó la tosca pared de troncos. «Señor Graham, me siento», él dijo, señalando la silla. Ella se sentó, sus rodillas golpeándose juntas. Elías Sata suspiró un sonido pesado que pareció sacudir su pecho. Él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña navaja de bolsillo plegada. Él la abrió con un movimiento rápido. La hoja brilló a la luz naranja. La respiración de Abigail se entrecortó. «Esto es todo», ella pensó. «Él está loco. Él va a marcarme como ganado». Él caminó hacia ella, las espuelas tintineando. Clink pasó. Él se detuvo justo delante de ella. Él se cernía sobre su pequeña figura. Entonces, lentamente, deliberadamente, Elias Graham se bajó. Él se puso de rodillas. Los ojos de Abigail se abrieron. ¿Estaba él proponiendo burlarse de ella? Él extendió su mano izquierda y agarró su tobillo firmemente. Abigail miró hacia abajo. Ella vio el cuchillo en su mano derecha, acercándose lentamente a su pierna. Ella vio el intenso enfoque en sus ojos. Y entonces ella vio algo más. Mientras su manga subía por su brazo, una marca era visible en su antebrazo. No era una marca de rancho. Era un símbolo, un círculo con una cruz a través de él. Ella lo reconoció. Ella lo había visto una vez antes.
tallado en la empuñadura de la pistola que su padre había usado para suicidarse. Terror frío y absoluto la invadió. Él no era un salvador. Él era parte de la deuda. Él era la parca. Elías movió el cuchillo hacia su piel. Abigail abrió su boca y gritó. Era un sonido escalofriante que rebotó en las paredes de la cabaña. Un grito de pánico puro y sin adulterar. No, no me toques, ella chilló, pataleando violentamente. Su bota conectó con su hombro, desequilibrándolo. Elías rugió. Quédate quieta, maldita sea. ¡Lo mataste! Ella gritó, revolviéndose hacia atrás, derribando la silla. Eres uno de ellos. El círculo muerto. Elías se congeló de rodillas, el cuchillo cerniéndose en el aire. Su expresión cambió de irritación a asombro. ¿Qué dijiste? La marca en tu brazo. Abigail señaló con su dedo temblando. Mi padre. Él me advirtió sobre los hombres con esa marca. No me compraste para salvarme. Me compraste para terminar el trabajo. Elías miró hacia abajo a su brazo, luego de vuelta a Abigail. El silencio se estiró pesado y peligroso. Él lentamente cerró el cuchillo y se puso de pie. ¿Crees que estoy con el círculo? Él preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Yo vi la marca. Elías comenzó a desabrochar su camisa. Abigail se acurrucó en la esquina, cubriendo sus ojos. Por favor, no, mírame, él ordenó. Abigail se asomó a través de sus dedos. Elías había abierto su camisa. Su pecho era un mapa de carreteras de cicatrices violentas de balas, cuchillos y garras. Pero justo sobre su corazón había otro tatuaje. Era el mismo círculo y cruz, pero alguien había tomado un cuchillo y tallado una X profunda y dentada sobre él, cicatrizando la piel en un brutal acto de rechazo. Yo estaba con ellos, Elías dijo, su voz sonando como piedras moliendo. Hace 10 años antes de que me diera cuenta de lo que eran. Ahora él gesticuló a la cicatriz sobre su corazón. Ahora yo los caso. Y esa marca en el arma de tu padre. Eso no significaba que él fuera uno de ellos, Abigail. Él dio un paso más cerca, sus ojos ardiendo. Significaba que él les robó. Y eso significa que tú eres el único cabo suelto que les queda. Abigail bajó sus manos, el miedo siendo lentamente reemplazado por confusión. ¿Qué? ¿Qué ibas a hacer con el cuchillo? Elías miró la navaja de bolsillo, luego gesticuló al dobladillo de su vestido. Hay una baliza de rastreo cosida en tu dobladillo. Un hilo de plata. Blackwood la puso allí. Yo estaba intentando cortarla antes de que sus hombres encontraran esta cabaña. Como si fuera una señal, un sonido distante hizo eco a través de las paredes del cañón afuera. No era el viento, era el chasquido de un rifle. Una bala rompió a través de la ventana de la cabaña, destrozando la linterna sobre la mesa y sumergiéndolos en la oscuridad. La oscuridad en la cabaña era absoluta, salvo por la luz de la luna cortando a través de la ventana recién rota y las brasas moribundas del fuego derramándose de la estufa volcada. El olor a queroseno de la linterna rota picó el aire, mezclándose con el fuerte sabor del miedo repentino. Abigail no tuvo tiempo de gritar de nuevo. Antes de que el eco del primer disparo se desvaneciera, Elías se movió con velocidad aterradora. Él se abalanzó a través de la corta distancia entre ellos, su pesada mano sujetando sobre su boca para silenciarla. Con su otro brazo, él la barrió de sus pies, llevándola lejos del centro expuesto de la habitación, justo cuando una segunda bala perforó la gruesa puerta de roble, enviando astillas volando como confeti mortal. Él la tiró detrás de la pesada estufa de hierro fundido. Estaba fría ahora, pero lo suficientemente sólida para detener un proyectil Winchester. ¡Quédate abajo!, él siseó, su voz vibrando contra su oído. No te muevas a menos que la cabaña esté en fuego. ¿Entiendes?
Abigail asintió frenéticamente en la oscuridad, su corazón martilleando contra sus costillas tan fuerte que pensó que podría romperlas. Elías se fue instantáneamente, derritiéndose en las sombras. Ella escuchó el distintivo shock-clack de un rifle de palanca siendo ciclado. Él se movió al lado izquierdo de la puerta, presionando su espalda contra los troncos, asomándose a través de un pequeño en el mortero. Afuera voces gritaron sobre el viento. «Sabemos que estás ahí. Graham Blackwood quiere a la chica. Entrégala y quizás te dejemos morir rápido». Era la voz del proxeneta en el traje de terciopelo del salón, un hombre llamado Beauregard, un cobarde que contrató pistoleros para hacer su trabajo sucio. Elías no respondió. Él esperó. Él era una estatua tallada de sombra y paciencia. Otra descarga de disparos desgarró la cabaña. El vidrio de la ventana se hizo añicos completamente. Platos de estaño en los estantes cayeron al suelo. Abigail se acurrucó en una bola, sus manos sobre sus orejas, rezando a un Dios que ella no estaba segura de que escuchara a la gente en el territorio de Wyoming ya. Entonces Elías se movió. Él se puso delante de la ventana rota por una fracción de segundo. El destello de la boca de su Winchester iluminando la habitación como un rayo. ¡Crack! ¡Crack! 2 disparos disparados en rápida sucesión. Afuera, un hombre gritó un sonido húmedo y gorgoteante que terminó abruptamente, luego silencio. Ese es uno de los pistoleros importados de Blackwood menos. Elías murmuró para sí mismo, ciclando el rifle de nuevo. 3 quedan, si mi cuenta es correcta. Él gateó bajo por el suelo, de vuelta hacia Abigail. Ella se encogió mientras él se acercaba, pero él le agarró el tobillo de nuevo, más suave esta vez. «El cuchillo», ella susurró temblorosamente. «Todavía tienes el cuchillo». «Necesito el dobladillo de tu vestido, Abigail», él susurró urgentemente, sus ojos escaneando las ventanas. «Nos encontraron demasiado rápido. Ese rastreador todavía está transmitiendo. Si no logran matarnos esta noche, simplemente nos seguirán mañana». Abigail dudó solo un momento. La realidad de las balas desgarrando la madera era mucho más aterradora que el hombre a su lado. Ella arrugó la pesada falda de algodón de su vestido de novia barato, el que su padre le había comprado justo antes de morir, y empujó el dobladillo hacia él. Elías trabajó por tacto en la oscuridad. Sus gruesos dedos eran sorprendentemente sordos. Él localizó la cresta rígida en la tela. Él no se molestó en ser suave con la tela. Él rebanó el dobladillo abierto con un tirón rápido de la hoja. Él metió su pulgar y sacó un pequeño disco metálico no más grande que una uña. Gadgets de alta tecnología para la frontera. Elías gruñó. Blackwood tiene amigos caros de vuelta al este. Él gateó hacia la chimenea, lanzó el disco a las brasas calientes restantes y lo cubrió con ceniza. Un momento después, hubo un pequeño estallido amortiguado y un destello de luz verde antinatural que murió tan rápido como apareció. «Ahora están ciegos», Elías dijo, «y eso va a hacerlos desesperados». Como si fuera una señal, algo pesado golpeó contra el techo de la cabaña. Un segundo después, el olor a brea quemada bajó. «Flechas de fuego», Elías maldijo. «Están intentando quemarnos para sacarnos». La situación había cambiado de desesperada a crítica en segundos. Los troncos de la cabaña estaban secos como huesos viejos. El techo era de paja y césped. Subiría como una antorcha. «Tenemos que movernos», Eli dijo, tirando de Abigail a sus pies. Él empujó su pacificador de culto en sus manos temblorosas. El metal era pesado y frío. «¿Sabes cómo usar esto? Yo he disparado conejos con un rifle de alimañas, pero apúntalo a cualquier cosa que no sea yo, y aprieta el gatillo hasta que haga clic».
Vamos. Él quitó la barra de la puerta trasera de una patada, una salida más pequeña, mirando hacia la cara del acantilado que conducía hacia el corral de caballos. Él la abrió de golpe. El aire nocturno se precipitó, alimentando las llamas que ya estaban crepitando en el techo sobre ellos. «Corre hacia el caballo», Elías ordenó, empujándola hacia la noche. «Yo te cubriré». Abigail tropezó hacia el viento frío. El masivo semental negro azufre estaba encabritándose en el corral, aterrorizado por el fuego y el ruido. Detrás de ella, Elías entró en la puerta y desató un torrente de fuego de cobertura hacia el frente de la cabaña, manteniendo a los atacantes inmovilizados. Crack, crack, crack. Abigail alcanzó la cerca del corral, su aliento desgarrándole la garganta. Ella forcejeó con el pestillo. Una bala levantó tierra a pulgadas de su pie. Ella gritó, dejando caer el revólver. «Déjalo, súbete al caballo». Elías rugió esprintando hacia ella mientras el techo de la cabaña comenzaba a colapsar en una lluvia de chispas. Él saltó la valla, agarró el cabestro de azufre y forzó al animal aterrorizado, quieto lo suficiente para agarrar a Abigail por la cintura y lanzarla a la silla. Él se subió detrás de ella, el cuero gimiendo bajo su peso combinado. «Aguanta», Elías pateó al semental fuerte. Azufre se lanzó hacia adelante, rompiendo la frágil puerta del corral. Ellos galoparon hacia la oscuridad, lejos de la cabaña en llamas que se alzaba como un faro contra los acantilados negros. Detrás de ellos, gritos y disparos ineficaces se desvanecieron en la distancia, mientras los atacantes se apresuraban para salvar sus propias pieles del incendio o para llegar a sus caballos. Ellos no pararon. Elías cabalgó con intensidad temeraria, guiando al caballo por senderos rocosos traicioneros enteramente a la luz de la luna. Abigail enterró su cara en la áspera lana de su guardapolvo, sus brazos apretados alrededor de su cintura, el olor a humo y miedo aferrándose a ambos. Estaban vivos, pero habían perdido su refugio, y la naturaleza salvaje era vasta e implacable. Ellos cabalgaron por 2 horas, poniendo millas de terreno de cañón confuso y retorcido entre ellos y Purgatory Creek. Elías regresó 2 veces, cabalgó a través de un arroyo poco profundo por 1 milla para matar su rastro, y finalmente ascendió un sendero empinado y escondido en zigzag que conducía a una meseta más alta. La adrenalina que había alimentado a Abigail comenzó a colapsar, dejándola temblando incontrolablemente. El aire frío de la montaña mordió a través de su delgado vestido, y sus dientes castañetearon tan fuerte que le dolió la mandíbula. Elías pareció sentir su fuerza fallando. Él ralentizó azufre a un paso mientras se acercaban a un denso matorral de álamos y pinos, anidado contra una pared de roca. «Aquí», él murmuró, su voz áspera por el agotamiento. «Paramos aquí». Él se deslizó del caballo primero, su aterrizaje pesado. Él se tambaleó ligeramente cuando sus botas golpearon el suelo. Una fuerte inhalación de aliento siseando a través de sus dientes. Abigail prácticamente se cayó del caballo, sus piernas entumecidas. «¿Todavía nos siguen?» «No esta noche». Perdieron la señal del rastreador y no seguirán este camino en la oscuridad sin romperse el cuello. Estamos a salvo por unas horas. Él guió el caballo hacia el matorral, atando las riendas a un arbolito. Estaba más oscuro aquí dentro, resguardado del viento, pero aún helado. «Recoge madera, cosas pequeñas y secas del sotobosque. Necesitamos un fuego bajo y sin humo». Abigail obedeció con entumecimiento. Sus manos estaban en carne viva, pero la necesidad de calor era primordial. Mientras ella juntaba una escasa pila de ramitas y agujas de pino, Elías desencilló el caballo y puso la pesada manta de silla en el suelo debajo del saliente de la pared de roca.
Él encendió un fósforo, protegiendo la llama con su gran cuerpo hasta que la yesca prendió. El pequeño parpadeo de luz naranja fue lo más hermoso que Abigail había visto jamás. Mientras el fuego crecía, proyectando sombras danzantes contra la roca. Abigail miró a Elías a través de las llamas. Él se había quitado su pesado guardapolvo y estaba sentado con su espalda contra la pared de piedra, su camisa subida en el lado izquierdo. Él estaba presionando un trozo de tela contra sus costillas. La tela estaba oscura, empapada de sangre. Abigail jadeó, sus manos volando a su boca. ¡Tu disparo! Elías hizo una mueca, intentando mirar la herida él mismo. Solo un rasguño. Uno de los chicos de Bose tuvo suerte cuando estábamos montando. Me quitó un pedazo de piel de mis costillas. Déjame ver. Las palabras salieron antes de que ella pensara en ellas. Él la miró, sorprendido por el acero en su tono. Ella gateó alrededor del pequeño fuego, arrodillándose junto a él. De cerca, el olor a sangre fresca era metálico y agudo, mezclándose con su sudor. Él no la detuvo mientras ella suavemente apartaba su mano. Era un surco desagradable a lo largo de su caja torácica inferior, no lo suficientemente profundo para alcanzar un órgano, pero irregular y sangrando libremente. Necesita limpieza, ella dijo, su voz más firme que sus manos. ¿Tienes whisky en tus alforjas y una camisa limpia? Elías asintió hacia las bolsas que había soltado. Abigail recuperó un frasco y una camisa de franela de repuesto. Ella vertió algo del líquido ámbar sobre un trozo de la camisa. Esto escocerá, ella advirtió. Elías soltó una risa seca. He tenido cosas peores, chica. Solo hazlo. Ella presionó la tela empapada en alcohol sobre la herida. Todo el cuerpo de Elías se tensó. Su mandíbula se apretó tan fuerte que un músculo saltó en su mejilla y un gemido bajo se le escapó. Pero él no se apartó. Abigail trabajó rápidamente, limpiando la suciedad de la herida y envolviendo su torso fuertemente con tiras arrancadas de la camisa de franela para detener el sangrado. Por 10 minutos ellos estuvieron en silencio, existiendo en una extraña intimidad forzada por la supervivencia. El aterrador cazarrecompensas estaba sangrando y la novia virgen lo estaba remendando. Cuando ella terminó, se sentó sobre sus talones, limpiándose el sudor de la frente, dejando una mancha de su sangre allí. Elías miró hacia abajo al vendaje, luego hacia ella. La mirada dura y aterradora en sus ojos grises se había suavizado en algo contemplativo. «Tienes manos firmes para ser la hija de un maestro de escuela», él dijo en voz baja. «Mi madre estuvo enferma por mucho tiempo antes de que muriera». Abigail dijo mirando fijamente al fuego. «Aprendí a ser útil. Era mejor que solo verla desvanecerse». Ella se envolvió los brazos alrededor de sí misma, temblando violentamente de nuevo ahora que la tarea estaba hecha. El fuego era demasiado pequeño para combatir el profundo frío de la montaña. Sin una palabra, Elías extendió la mano y agarró el pesado guardapolvo de lana que había descartado. Él lo sacudió y lo cubrió alrededor de sus hombros. Era masivo en ella, envolviéndola en su peso y su aroma, pero el calor fue inmediato. «Gracias», ella susurró. Ellos se sentaron en silencio por mucho tiempo. Los únicos sonidos, el crepitar del fuego y el masticar rítmico de azufre cerca. «El círculo muerto», Abigail dijo de repente, necesitando llenar el silencio, necesitando respuestas. «Mi padre». Él dijo que ellos poseían todo al oeste del Mississippi que no estaba clavado. Él dijo que eran fantasmas. Elías tiró otro palo al fuego. «No son fantasmas. Son carne y hueso, y sangran como cualquier otra persona. Pero tu padre tenía razón sobre que ellos poseían cosas». Él apoyó su cabeza contra la roca, sus ojos medio cerrados.
El círculo no es una pandilla, es un negocio. Ellos manejan juegos de azar, prostitución, opio y esquemas de acaparamiento de tierras desde St. Louis hasta San Francisco. Ellos compran políticos y jueces. Ellos prosperan con el caos porque el caos es rentable. Y tú fuiste uno de ellos. No fue una acusación, solo una declaración de hecho. Yo era joven, enojado con el mundo después de la guerra. Ellos me encontraron para que yo pudiera disparar recto y no hacía preguntas. Ellos me marcaron y me pusieron a trabajar haciendo cumplir deudas. Él tocó la cicatriz sobre su corazón con distracción. Me tomó 2 años darme cuenta de que no era un soldado para ellos. Yo era solo un carnicero. Él giró su mirada hacia ella. Cuando me fui, no solo me marché, quemé su almacén en Denver. Les costó $50,000. Por eso ellos me dieron esto. Él gesticuló a la cicatriz sobre la marca. La X significa excomulgar, significa matar en el lugar. Abigail absorbió esto. El peso de su pasado colgaba pesado en el aire entre ellos. Y mi padre, tu padre era un tonto. Elías dijo sin rodeos, no escatimando sus sentimientos. A él le gustaban las cartas más de lo que le gustaba pagar sus cuentas. Él pidió dinero prestado al banco de Blackwood para jugar en un juego de altas apuestas dirigido por un afiliado del círculo en Cheyenne. Él perdió. Blackwood es el hombre del círculo en este territorio. Tu padre intentó correr. Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos a la luz del fuego. La marca en su arma no era una insignia de honor, Abigail. Ellos la tallaron en su pieza favorita para recordarle que cada vez que la recogía, él les pertenecía hasta que pagara. Abigail se sintió enferma. El suicidio, la subasta, todo cobró un sentido nauseabundo ahora. Entonces, Blackwood vendiéndome. Eso era solo recuperando a la deuda parcialmente. Pero Blackwood es cruel. A él le gustaba la idea de quebrar a la hija inocente de Holloway. Eso lo divertía. Abigail miró hacia abajo a sus manos. Estaban manchadas con hollín y sangre. ¿Y tú? ¿Por qué me compraste por $3 y una orden de recompensa por un ladrón de bancos? ¿Por qué no simplemente dejar que Blackwood me tuviera y ahorrarte el problema? Estás cazando el círculo. No es suficiente. Elías estuvo en silencio por tanto tiempo que ella pensó que él no respondería. Él miró el fuego, las llamas reflejándose en sus ojos gris acero. Quizás me cansé de solo cazar a los monstruos, él dijo, su voz apenas un susurro, perdida en el viento fuera de su refugio. Quizás solo una vez quise detenerlos antes de que el daño estuviera hecho. Él la miró, luego realmente la miró, viendo no solo una deuda pagada, sino a una joven aterrorizada envuelta en su abrigo, intentando ser valiente. Duerme un poco, Abigail. Mañana tenemos que cabalgar duro. Blackwood no se detendrá. No ahora que lo he avergonzado y quemado su rastreador. Abigail se acurrucó en el borde de la manta de silla, tirando del guardapolvo apretado. Ella observó a Elías a través de ojos somnolientos. Él no durmió. Él se sentó con su rifle sobre su regazo, observando la oscuridad más allá de la luz del fuego. Un demonio guardián cicatrizado protegiéndola de los diablos que él solía llamar hermanos. A pesar del frío, a pesar del peligro por primera vez desde que su padre murió, Abigail Holloway no se sintió completamente sola. El altiplano de Wyoming no perdonaba la debilidad y no se apiadaba de los desesperados. 2 días después de huir de la cabaña en llamas, el cielo se volvió de un gris pizarra magullado pesado con la promesa de violencia. La temperatura se desplomó, congelando el sudor en su piel y convirtiendo el aliento del semental negro azufre en grandes penachos blancos de vapor. Elías estaba deteriorándose.
Abigail podía sentir el calor irradiando de él, incluso a través de las capas de lana y cuero. Él se sentó desplomado en la silla frente a ella. Ahora ella había tomado las riendas horas atrás, cuando su agarre había comenzado a flaquear. Los grises en sus costillas, inicialmente descartados como una herida superficial, se habían agriado. La bala probablemente había estado sucia, o quizás el vendaje de franela sin lavar no había sido suficiente. La infección se estaba instalando un veneno lento, moviéndose a través de su sangre. ¡Necesitamos parar! Abigail gritó sobre el viento que se levantaba. Elías, te estás quemando. Sigue cabalgando. Elías raspó su voz, un fantasma de su antiguo mando. Él se movió, haciendo una mueca mientras el dolor desgarraba su costado. Blackwood tiene exploradores, la línea de la cresta. Ellos nos verán si paramos. Abigail miró hacia atrás. El paisaje era un páramo dentado de granito y pino, vacío, salvo por la nieve arremolinada que había comenzado a caer. Pero ella también lo sintió, la sensación de ojos sobre ellos. Estaban siendo pastoreados. Hay un paso más adelante, Elías murmuró, señalando una mano temblorosa hacia un estrecho acantilado en los picos. La garganta del diablo lleva a los campamentos mineros. Podemos perderlos allí. Ellos siguieron adelante. La nieve comenzó a caer en serio, una cortina blanca que borró el horizonte. El viento aulló a través del cañón como una banshee, picando las mejillas de Abigail y entumeciendo sus dedos. Para cuando ellos alcanzaron la entrada a la garganta del diablo, la nieve estaba hasta los menudillos. El paso era aterradoramente estrecho, una repisa de roca apenas lo suficientemente ancha para el caballo con una caída de 1000 pies en un lado y una pared de acantilado vertical en el otro. «Desmonta», Elías ordenó, deslizándose del caballo antes de que Abigail pudiera protestar. Sus piernas flaquearon y él golpeó la nieve con fuerza sobre una rodilla. «Elías». Abigail se apresuró a bajar, corriendo a su lado. Él la empujó lejos, no por crueldad, sino por urgencia. «Guía el caballo. Yo caminaré detrás. Si me caigo, tú cortas las alforjas sueltas y cabalgas. ¿Me oyes?» «No te dejaré», Abigail gritó, su ira ardiendo caliente contra el frío. «Me compraste. Recuerda que eso me hace tu responsabilidad». Elías la miró, sus ojos vidriosos por la fiebre, pero ardiendo con una extraña mezcla de orgullo y frustración. Él no discutió. Él sacó su Winchester de la vaina, usándolo como una muleta. Ellos caminaron. El viento los desgarró, amenazando con empujarlos por el precipicio. Cada paso fue una batalla. Abigail mantuvo una mano en la brida de azufre y la otra extendiéndose hacia atrás para estabilizar a Elías. Ellos estaban a medio camino del paso cuando el disparo resonó. No vino de detrás de ellos, vino de arriba. Una bala golpeó la cara de la roca a pulgadas de la cabeza de Abigail, rociando fragmentos de piedra en su cara. Ella gritó, agachándose bajo contra el flanco del caballo. ¡Emboscada! Elías rugió, la adrenalina quemando momentáneamente a través de su fiebre. Él se dejó caer sobre una rodilla, accionando el rifle. Abajo, están en la cresta. Muy por encima de ellos, siluetas aparecieron en el borde del cañón. 3 hombres, oscuras, aclara la garganta, formas contra el cielo gris. Los hombres de Blackwood habían anticipado la ruta. No los habían rastreado, los habían cortado. Otro disparo zumbó, golpeando el suelo cerca de los cascos de azufre. El semental se encabritó, aterrorizado. Abigail luchó contra las riendas, sus botas resbalando sobre la roca helada. Si el caballo se caía por el borde, perderían sus suministros, sus armas y su escape.
¡Déjalo ir!, Elías gritó. «Abigail, ponte a cubierto». No, Abigail envolvió el antebrazo resonante, arrastrando al caballo hacia una ligera hendidura en la pared del acantilado. Ella arrastró a la bestia al refugio poco profundo, luego se giró para buscar a Elias. Él estaba expuesto. Él estaba devolviendo el fuego, el crack thump de su Winchester, haciendo eco a través del cañón. Pero él se estaba moviendo demasiado lento. Una bala lo alcanzó en el muslo, un golpe de carne, pero lo derribó. Elias. Abigail no pensó. Ella no calculó. Ella vio el pacificador de culto yaciendo en la nieve donde se había caído de la funda de Elias. Ella salió de la cobertura, lanzándose a por el arma. ¡Vuelve!, Elías gritó, intentando arrastrarse hacia el borde. Abigail agarró el pesado revólver. Estaba frío como el hielo, pesado como el pecado. Ella rodó sobre su espalda, mirando hacia la cresta. Ella no podía ver a los hombres claramente, solo los destellos del fuego de sus bocas. «Apúntalo a cualquier cosa que no sea yo», Elías había dicho. Ella agarró el arma con ambas manos, apuntó a la silueta en el extremo izquierdo y apretó el gatillo. El retroceso casi le rompió las muñecas. La bala se fue ancha, astillando roca a 10 pies a la izquierda del hombre. Pero los hizo detenerse. Ellos no habían esperado que la chica disparara. Fuego de cobertura. Abigail gritó más para sí misma que para Elías. Ella martilló el martillo. ¡Bang! ¡Bang! Ella disparó 3 rondas salvajemente, forzando a los fusileros en la cresta a agacharse. Fue suficiente. Elías se arrastró hacia el hueco junto a ella y el caballo. Él estaba jadeando sangre empapando su pierna para igualar su costado, pero él estaba vivo. «Estás loca». Él jadeó, mirándola con ojos grandes y asombrados. «Estás absolutamente loca». «Estoy aprendiendo». Ella chasqueó sus manos, temblando tan fuerte que casi dejó caer el arma. «¿Ahora qué? Estamos inmovilizados. Ellos tienen la posición ventajosa». Elías miró el paso adelante. Se estrechó aún más, doblando una esquina alrededor de una aguja de roca saliente. «El puente», él murmuró. «Hay un viejo puente de cuerda alrededor de esa curva. Si lo cruzamos y cortamos las líneas, ¿puedes caminar?» «Tengo que hacerlo». Los siguientes 10 minutos fueron un borrón de terror. Bajo fuego esporádico de la cresta, ellos se movieron. Abigail disparó las últimas 2 rondas en el Colt para mantener las cabezas de los hombres abajo. Luego ayudó a medio cargar a Elías alrededor de la curva. El puente era una pesadilla, tablones podridos suspendidos por cuerdas de cáñamo, deshilachadas sobre un desfiladero tan profundo que el fondo se perdía en la niebla. «Ve», Elías dijo, empujándola hacia él. «Toma el caballo, yo los detendré aquí». «Deja de intentar morir», Abigail gritó. Ella abofeteó la grupa del caballo, enviando azufre, traqueteando nerviosamente sobre el puente oscilante. Al animal no le gustó, pero el tiroteo detrás de ellos fue un motivador frenético. El caballo salió disparado, alcanzando el otro lado a salvo. «Juntos», Abigail dijo, agarrando el brazo de Elías. Ellos tropezaron sobre el puente. El viento lo balanceó violentamente de lado a lado. La madera gimió bajo sus pies. A medio camino, una bala rompió una de las cuerdas guía verticales cerca de la mano de Abigail. Ellos se lanzaron sobre la cornisa lejana justo cuando los perseguidores doblaron la curva detrás de ellos. «¡Córtalo!», Elías gritó, colapsando en la nieve. Abigail agarró el cuchillo de su cinturón, el mismo cuchillo que él casi había usado en ella esa primera noche. Ella se elevó frenéticamente a las cuerdas de anclaje principales. El cáñamo era grueso, congelado, rígido.
3 hombres estaban corriendo hacia el puente en el otro lado. «¡Deténganla! ¡Dispárenle a la chica!». Abigail gritó con esfuerzo, poniendo todo su peso corporal en la hoja. La primera cuerda se rompió con un sonido como un latigazo. El puente se tambaleó, girando de lado. Los hombres del otro lado patinaron hasta detenerse, asustados de pisar la estructura inestable. Ella se elevó a la segunda cuerda. «¡Te mataré, pequeña bruja!». Uno de los hombres gritó, levantando su rifle. Elías, tendido boca abajo en la nieve, levantó su Winchester una última vez. Su mano vaciló, luego se estabilizó. Él disparó. El hombre, levantando su rifle, giró hacia atrás, cayendo del borde del acantilado. Él no gritó. Él simplemente desapareció en el vacío blanco. Una fracción de segundo después, Abigail cortó la segunda cuerda. El puente se derrumbó, balanceándose hacia abajo y golpeando la pared del cañón en el lado lejano con un estruendoso choque. Ellos estaban a salvo. El abismo entre ellos era imposible. Abigail dejó caer el cuchillo y cayó de rodillas, jadeando por aire. Ella miró a Elías. Él había dejado caer el rifle y estaba tendido boca arriba, mirando hacia la nieve que caía. Sus ojos se estaban cerrando. «Elías», ella gateó hacia él, aclara la garganta, sacudiendo sus hombros. «Elías, despierta». Él gimió, su cabeza cayendo de lado. «Cansado, Abby, solo cansado». «No dormir», ella ordenó, lágrimas congelándose en sus mejillas. «No puedes dormir». Ella logró subirlo al caballo. Le tomó cada gramo de fuerza que poseía, usando una técnica de palanca que ella había visto usar a los granjeros para sacos de grano. Ella ató sus manos al cuerno de la silla para que él no se cayera. Ella tomó las riendas y comenzó a caminar, guiándolos ciegamente hacia la tormenta. Ella no sabía a dónde iban. Ella solo sabía que si se detenían, el frío o la fiebre terminarían lo que el círculo muerto había empezado. La memoria era una cosa voluble para Elías Graham. Aclara la garganta. Por 2 días vino en sueños febriles. Él recordó el olor a pólvora negra de la guerra. Él recordó la cara del primer hombre que mató. Él recordó los ojos fríos del líder del círculo en St. Louis. Y entonces él recordó manos suaves, una voz que cantaba himnos en un bajo, alto tembloroso. El sabor del agua de nieve derretida goteaba entre sus labios agrietados. Cuando él finalmente abrió sus ojos, y ellos se mantuvieron abiertos, el mundo estaba quieto. Él estaba acostado sobre un colchón de paja en una habitación que olía a aserrín y hierbas secas. Luz solar, brillante luz solar invernal penetrante, se derramó por una ventana. Él intentó sentarse e inmediatamente se arrepintió. El dolor le atravesó el costado y la pierna, pero era un dolor sordo, no el fuego agudo de la infección. Él miró hacia abajo. Él estaba en limpios calzoncillos largos. Sus heridas estaban cosidas y untadas con algo que olía a pasta de raíz picante. «Estás despierto». Elías giró su cabeza. Abigail estaba sentada en una mecedora cerca de la estufa de leña, una escopeta descansando sobre su regazo. Ella se veía diferente. La chica aterrorizada en el vestido de novia barato se había ido. Ella vestía un par de pantalones de hombre demasiado grandes, sujetos por tirantes, una pesada camisa de lana, y su cabello estaba trenzado hacia atrás firmemente. Su cara era más delgada, los pómulos más afilados, y había un moretón oscuro en su mandíbula, pero sus ojos estaban claros. «¿Dónde estamos?». Elías graznó. «Hondonada de Plata», ella dijo, levantándose y sirviéndole una taza de café. «Es un campamento minero a unas 20 millas al norte del Paso. Estuviste fuera por 3 días». Elías tomó la taza, sus manos temblando ligeramente. «¿Cómo llegamos aquí?».
Caminé, ella dijo simplemente. Un buscador nos encontró en el sendero. Un viejo llamado Jeb. Él me ayudó a traerte. Él solía ser un médico en el ejército. Él te cosió. Elías miró alrededor de la pequeña cabaña. No estamos a salvo aquí. Blackwood tiene espías en cada campamento. Lo sé, Abigail dijo. Ella caminó hacia la ventana, asomándose a través de las lamas. Por eso nos vamos esta noche. Pero necesitábamos que rompieras la fiebre primero. Elías la observó. Un cambio profundo había ocurrido. Ella lo había salvado. La deuda, si alguna vez hubo una, fue pagada 10 veces. Abigail, él dijo suavemente. Ella se giró. Deberías dejarme aquí, él dijo. Toma el caballo, ve al norte a Montana, cambia tu nombre, puedes empezar de nuevo. La expresión de Abigail se endureció. Ella caminó hacia la cama cerniéndose sobre él. Aclara la garganta. Pagaste de 3 days por mí, Elias Graham. Y la nota de deuda decía, hasta la muerte. No pareces muerto todavía. Ella se sentó en el borde de la cama, su voz suavizándose. Además, encontré algo en el bolsillo de tu abrigo mientras limpiaba tu ropa. ¿Un mapa? Elias se congeló. Ese mapa no es para ti. Marca un banco en Cheyenne y un número de caja de seguridad. Ella continuó, ignorándolo. Eso es lo que estabas recuperando. No, antes de que vinieras por mí. Ibas a conseguir la evidencia para destruir el círculo. Elias suspiró derrotado. Es un libro mayor. Thomas Blackwood, el hermano que entregué, él guardaba un libro. Nombres, sobornos, ubicaciones de sus casas de alijo. Yo tengo la llave. El libro está en el banco. Si consigo eso al alguacil de EEUUU. En Laram, el círculo muerto se desmorona. Entonces ahí es donde vamos. Abigail declaró, es suicidio. Para llegar a Cheyenne, tenemos que volver a bajar la montaña a través de Purgatory Creek o lo suficientemente cerca de él. Entonces peleamos, ella dijo. Elías la miró, y por primera vez en 10 años, él sintió un parpadeo de algo peligrosamente parecido a la esperanza. Él extendió la mano y cubrió la mano de ella con la suya. Ok, aclara la garganta, peleamos. El plan era simple, lo que significaba que estaba condenado al fracaso. Ellos dejaron hondonada de plata bajo la cubierta de una noche sin luna. Elías estaba débil pero funcional. Él cabalgó. Abigail cabalgó detrás de él, armada con la escopeta. Ellos no fueron a Cheyenne. Ellos fueron a Purgatory Creek. Es el último lugar donde nos esperarán. Elías había argumentado. Ellos piensan que estamos corriendo al norte. Volvemos directamente al nido de avispas, robamos caballos frescos de la cuadra y tomamos las vías del tren al este. Corta 3 días del viaje. Fue una táctica audaz. Ellos cabalgaron hacia las afueras del pueblo a las 3:02 a.m. El pueblo estaba tranquilo, el salón finalmente oscuro. Ellos llegaron al establo de Librea. El olor a heno y estiércol era espeso. Elías desmontó, moviéndose dolorosamente para aquietar al mozo de cuadra que estaba durmiendo en el desván. Consigue 2 monturas frescas, Elías susurró a Abigail. Ensíllalas rápido. Yo vigilaré la puerta. Abigail se movió rápidamente, sus manos ensordecidas ahora con hebillas y correas. Ella eligió una yegua de ran y un robusto caballo castrado. Ella estaba justo apretando la cincha de la yegua cuando las puertas del establo se cerraron de golpe. Linternas brillaron a la vida en las vigas. Elías giró alrededor su mano, yendo a por su arma, pero el sonido distintivo de una docena de martillos amartillando lo congeló. Bueno. Una voz goteó desde las sombras. El cazador pródigo regresa.
Cyrus Blackwood salió de un establo sosteniendo un revólver con mango de perla. Él estaba flanqueado por 10 hombres, ayudantes, pistoleros a sueldo y el moño de terciopelo con respeto. Ellos habían estado esperando. No pensaste que realmente te perderíamos, ¿verdad? Blackwood sonrió con desdén. Nosotros recogimos tu rastro en el momento en que compraste penicilina del muelle en Hondonada de Plata. Un hombre como tú no solo se cura por oración. Elías se puso de pie, protegiendo a Abigail con su cuerpo. Déjala ir, Cyrus. Ella ya no tiene nada que ver con esto. ¿Me quieres? ¿Quieres el libro mayor? Es tuyo. Oh, sé que es mío. Blackwood rió. Pero creo que me quedaré también con la chica. Pagué buen dinero por su subasta después de todo, y ahora ella es mercancía dañada, cabalgando con un traidor que requiere castigo. Corre, Abigail. Elías susurró su mano acercándose a su arma. No, ella susurró de vuelta. Yo dije corre. Aclara la garganta. Elías desenfundó. Fue un borrón de movimiento. Elías abanicó el martillo del pacificador, derribando a 2 hombres instantáneamente. El establo estalló en disparos, pero había demasiados de ellos. Una bala alcanzó a Elías en el hombro, haciéndolo girar. Otro lo golpeó en la pierna. La buena. Él cayó. «¡No lo mates!», Blackwood gritó. «¡Lo quiero vivo! Quiero despellejarlo lentamente». Los hombres rodearon a Elías, pateándole el arma de la mano, golpeándolo con culatas de rifle. Abigail apuntó la escopeta, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Beauregard agarró el cañón, torciéndolo de su agarre y golpeándola de revés en la cara. Ella cayó en la paja, aturdida. Ella miró hacia arriba para verlos arrastrando a Elías lejos. Su cara era una máscara de sangre, pero sus ojos estaban fijos en los de ella. «Abigail», él gimió. Blackwood caminó hacia Abigail. Él la agarró por el cabello, arrastrándola de rodillas. Él la miró de arriba abajo, sonriendo con desdén. «Enciérrala en la celda del sheriff», Blackwood ordenó a sus hombres. «Yo me encargaré de ella después de que termine con el señor Graham». Aclara la garganta. Quiero que ella lo oiga gritar primero. Mientras ellos arrastraban a Abigail lejos, ella no gritó. Ella no lloró. Ella probó la sangre en su boca, metálica y caliente. Ella los observó arrastrar a Elías hacia el sótano del salón, la sala de tortura. Ellos pensaron que habían ganado. Ellos pensaron que ella era solo una chica indefensa. Pero mientras la puerta de la celda se cerró con un estrépito sobre ella, Abigail Halloway se sentó en el catre frío y palpó alrededor de la pretina de sus pantalones. Sus dedos rozaron el frío acero de la pequeña navaja de bolsillo que Elías le había dado para cortar las cuerdas del puente. Ellos no la habían registrado, no a fondo. Ella abrió la hoja. Era pequeña, apenas 2 pulgadas, pero era suficiente para forzar una cerradura. Y Elías Graham no iba a morir esta noche. No si la novia virgen tenía algo que decir al respecto. La cerradura de la celda de la cárcel era de hierro viejo y oxidado. No tenía ninguna oportunidad contra la determinación de Abigail. Con un clic satisfactorio, el tambor giró. Ella no corrió hacia las colinas. Ella corrió hacia el humo. Usando una botella de aguardiente de alta graduación y una caja de fósforos robada, Abigail incendió el establo de Librea. Mientras el caos estallaba y los hombres de Blackwood se apresuraban a salvar los caballos, ella se deslizó al sótano del salón. Elías estaba colgado por sus muñecas, golpeado pero consciente. Blackwood estaba de pie ante él, un cuchillo en mano. «Última oportunidad, Graeme. ¿Dónde está la llave de la caja de depósito?» «Detrás de ti», Elías raspó.
Blackwood giró justo cuando Abigail apuntó una escopeta de doble cañón que había robado de la oficina del sheriff. Ella no dudó. Ella apretó el gatillo. La explosión no golpeó a Blackwood. Voló la viga de soporte junto a él, derribando una sección masiva del techo. En la confusión, Abigail desató a Elias. Él se desplomó contra ella, pestado y roto, pero vivo. «Regresaste», él susurró, incredulidad combatiendo con asombro. «Te lo dije». Ella gruñó, empujando un Colt en su mano. «Peleamos». Ellos emergieron del salón en llamas a la calle. Blackwood, sangrando por cortes de escombros, tropezó detrás de ellos, levantando su revólver con mango de perla. «¡Te compré!», Blackwood le gritó a Abigail. «Me perteneces». Elias Graham se enderezó. Él miró a la mujer que lo había salvado. No una víctima, no una novia virgen, sino una guerrera forjada en fuego. Él levantó su arma. Ella pagó su propia deuda. Elias gruñó. ¡Bang! Un disparo. Masa central. Cyrus Blackwood cayó muerto en la tierra de Purgatory Creek. El sol salió sobre las montañas, pintando el pueblo en oro. El círculo muerto estaba roto. Elias y Abigail se pararon en medio de los restos, golpeados y cicatrizados, pero libres. Él no se arrodilló esta vez. Él solo tomó su mano. «Los mejores 3 trus que he gastado», él murmuró. Abigail sonrió, limpiándose el hollín de su cara. «Cállate y bésame, vaquero». Y justo ahí en medio de la polvorienta calle, él lo hizo. Y esa, amigos, es la leyenda de la novia de Treleaze. Lo que empezó como una cruel subasta en un polvoriento salón se convirtió en uno de los más grandes cuentos de venganza y romance que el oeste ha conocido jamás. Abigail Halloway probó que puedes poner un precio a una persona, pero nunca puedes comprar su espíritu. Y Elias Graham aprendió que a veces la única manera de salvar tu alma es dársela a otra persona. Si esta historia te tuvo al borde de tu asiento, aplasta a ese botón de me gusta. Ayuda al canal a crecer y nos permite traerte más cuentos salvajes de la frontera. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Abigail? Déjame saber en los comentarios abajo. No olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una historia.